estamos en esta audiencia de decisión de recurso de apelación, cuya validez no está supeditada a la asistencia de ninguno, inclusive de las partes e intervinientes, con la presencia del Ministerio Público. Entonces declaramos legalmente instalada la presente audiencia y procedemos a lo que corresponde. Esto es ahí está la decisión de segunda instancia, aclarando que estamos actuando en este caso con funciones de conocimiento. La lectura de la decisión la va a realizar la doctora Sandra, doctor Carlos Julio. ¿Algún inconveniente? Su señoría, ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces puede cerrar la cámara, doctor Carlos Julio, no hay problema. Doctora Sandra. Buenos días. Se procede con la lectura de la decisión así. República de Colombia, Rama Judicial del Poder Público, Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán con función de conocimiento. Popayán, 21 de abril de 2025. Delito hurto agravado, artículo 239, inciso 2, 241, numerales 7 y 10, Código Penal, Ley 1826 de 2017. Imputado radicado 19001 6602 2022 019 9901, número interno 47082. Objeto de la decisión proveniente del Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de conocimiento de Popayán, ha llegado al conocimiento del despacho el auto interlocutorio proferido en la audiencia celebrada el día 20 de enero de 2025, mediante el cual no accedió a la solicitud elevada por la defensa de rechazar una solicitud probatoria. Antecedentes procesales relevantes. En sesión de audiencia concentrada celebrada el pasado 20 de enero de 2025, el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Conocimiento de Popayán, dentro del proceso que por el delito de hurto agravado se adelanta en contra de, así aparece su nombre en las actas de audiencias, se pronunció acerca de una solicitud de rechazo probatorio elevada por la defensa en sesión de audiencia concentrada llevada a cabo el 14 de agosto de 2024. En esa oportunidad, la Fiscalía solicitó la incorporación del informe de investigador del laboratorio de FPJ-13 del 30 de julio de 2022, el cual corresponde a la verificación de plena identidad del imputado, suscrito por la perito Claudia Lorena Arcos, con el cual pretende aclararse que la persona procesada no es el señor, sino el señor. Al respecto, la defensa técnica del procesado rogó el rechazo de esa solicitud probatoria, señalando que el citado informe y la perito que lo suscribió no fueron descubiertos en la oportunidad procesal debida, esto es, con el traslado del escrito de acusación que tuvo lugar el 31 de julio de 2022. Decisión de primera instancia. La juez de primera instancia refirió que una vez verificada la diligencia de inicio de audiencia concentrada, se constató que en esa sesión el fiscal realizó una adición al escrito de acusación informando cuál era la fecha del informe de identificación plena y el nombre de la experta con la que pretendía introducirse, momento en que, de conformidad con el artículo 542, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, la funcionaria concedió el uso de la palabra al defensor, quien no manifestó observación u objeción alguna respecto al descubrimiento probatorio, convalidando así la adición o modificación realizada por el fiscal. La funcionaria determinó que no existía sorprendimiento para la defensa, pues que el informe de identificación plena del acusado ya había sido mencionado con anterioridad por la Fiscalía. En ese sentido, no accedió a la solicitud de rechazo probatorio elevado por la defensa y procedió a realizar el decreto probatorio de todas las solicitudes realizadas por el fiscal, incluyendo el informe de verificación de plena identidad. El recurso de apelación. Inconforme con la decisión adoptada, la defensa interpuso recurso de apelación manifestando que debía darse aplicación al artículo 346 del Código de Procedimiento Penal, donde se ha establecido la sanción al incumplimiento del deber de descubrimiento es el rechazo del elemento, salvo que se acredite que aquel se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada. Lo anterior, ya que el informe del que se está solicitando el rechazo tiene fecha del 30 de julio de 2022 y el acta mediante la cual se realizó el traslado del escrito de acusación es de 31 de julio de 2022, o sea, que la Fiscalía ya contaba con ese elemento para la fecha del traslado del escrito y aún así no lo descubrió. Alega que no manifestó oposición frente al descubrimiento probatorio, pues se hizo
de manera completa, ya que todos los elementos que constan en el escrito de acusación fueron suministrados. Sin embargo, en audiencia concentrada se sorprende con un elemento distinto a los consignados en el escrito, situación que no podía prever. Bajo esos argumentos, solicita la revocatoria de la decisión adoptada en el sentido de rechazar el elemento probatorio de carácter documental referido. Intervención de los no recurrentes. La Fiscalía se opone a la solicitud de la defensa manifestando que el elemento sobre el cual el defensor solicita el rechazo fue enunciado en el escrito de acusación e igualmente en el acta de traslado de aquel, por tanto, no existió sorprendimiento como pregona la defensa. Consideraciones 1. Competencia. Este despacho es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de conocimiento de acuerdo con el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal. 2. Problema jurídico. El juzgado abordará el análisis de los puntos de inconformidad expuestos por la defensa, ejercicio que adelantará teniendo en cuenta el principio de limitación que rige la segunda instancia y conforme la cual debe centrar el estudio de la resolución en los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente y en aquellos que estén inescindiblemente vinculados. Puede calificarse como sorpresivo el descubrimiento probatorio realizado por la Fiscalía respecto del informe investigador del laboratorio sobre la verificación de plena identidad del procesado, así como del testimonio de la perita que lo suscribió, siéndole aplicable la sanción del artículo 346 del Código de Procedimiento Penal atinente al rechazo probatorio. 3. Caso concreto. En primer lugar, el despacho debe mencionar que contra el auto que admite pruebas solo resulta procedente el recurso de reposición, pero contra aquel que las deniega o decide sobre solicitudes de rechazo y exclusión probatoria es susceptible adicionalmente el de apelación. Corte Suprema de Justicia AP 4812 de 2016, radicado 47467, AP 948 de 2018, radicado 51882, entre otras. Precisando lo anterior, el asunto que al despacho le corresponde resolver versa sobre la solicitud de rechazo probatorio elevada por la defensa bajo el argumento de que una evidencia, en este caso de carácter pericial, no fue descubierta en la oportunidad procesal oportuna, sanción que pregona el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal al siguiente tenor. Sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento. Los elementos probatorios de evidencia física que en términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba dentro del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada. Cierro comillas. En el asunto que concita nuestra atención, recreando las actuaciones procesales que atañen al caso, se tiene que el día 31 de julio de 2022, ante el Juzgado Promiscuo de Rosas Cauca, luego de legalización del procedimiento de captura, la Fiscalía ocurrió traslado del escrito de acusación a la defensa del procesado. Una vez verificado el escrito, hacia la parte en que se relacionan los documentos, objetos u otros elementos que pretendían aducirse junto con testigos de acreditación, se encuentra consignado pendiente informe sobre identificación plena del acusado, mencionándose en la parte correspondiente al testigo de acreditación, perito en lofoscopia, a quien por reparto correspondía la diligencia. Igualmente, en el acápite se denunciaron los testigos, se consignó pendiente investigador perito de lofoscopia. Adicionalmente, en el formato de acta de traslado de la acusación suscrito por las partes ese mismo día, dentro del procedimiento especial abreviado, en el acápite de documentación anexa consta pendiente investigador e informe sobre identificación plena del acusado. Posteriormente, el 14 de agosto de 2024, en la sesión inicial de audiencia concentrada llevada a cabo
ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Conocimiento de Popayán, el fiscal realizó una adición al escrito de acusación precisando cuál era la fecha del informe de plena identificación y el nombre de la experta con el que pretendía introducirse, momento en que el defensor manifestó no tener observación alguna respecto a la adición realizada o frente al descubrimiento probatorio. Sin embargo, el defensor, en el traslado de las solicitudes probatorias, deprecó el rechazo del informe investigador del laboratorio relacionado con la verificación de plena identidad del procesado, así como el testimonio del perito que lo suscribió por no haberse descubierto en el traslado del escrito de acusación. Momento procesal oportuno que tenía la Fiscalía para hacerlo, expresando que el hecho de que no manifestara oposición frente al descubrimiento probatorio efectuado obedeció a que los elementos materiales probatorios que constan en el escrito le fueron trasladados en su totalidad, pero que ahora se lo está sorprendiendo con un elemento distinto. Del recuento procesal realizado, esta sede constata que el juzgado de primera instancia, para fundamentar su decisión, soslayó lo dispuesto en el artículo 536 del Código de Procedimiento Penal, que regula el traslado de la acusación dentro del procedimiento especial abreviado, que fuera introducido por el artículo 13 de la Ley 1826 de 2017, el cual le ordena a la Fiscalía descubrir la totalidad de los elementos cognoscitivos. Veamos. Artículo 536. Traslado del escrito de acusación. La comunicación de los cargos se surtirá con el traslado del escrito de acusación, tras lo cual el indiciado adquiere la condición de parte. Para ello, el fiscal citará al indiciado para que comparezca en compañía de su defensor, así como a la víctima, con el fin de hacer entrega del traslado del escrito de acusación y realizar el descubrimiento probatorio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el indiciado fue su autor o partícipe. El descubrimiento probatorio que haga la Fiscalía deberá ser total. Incluirá los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida aportada por la víctima, y del mismo deberá quedar constancia. Cabe resaltar que el procedimiento del descubrimiento probatorio emerge como un mecanismo toral del sistema penal acusatorio que permite efectivizar los principios rectores y garantías procesales de defensa y contradicción previstos en los artículos 8 y 15 del Código de Procedimiento Penal, respectivamente, lo cual se logra cuando la defensa conoce todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. Sobra decir que, en virtud del principio de integración consagrado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en todo aquello que no haya sido previsto en el procedimiento especial abreviado, se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal. En el presente asunto cobra relevancia el tema específico del descubrimiento probatorio y las sanciones por su incumplimiento junto con su desarrollo jurisprudencial. Este deber de descubrimiento, tratándose de la Fiscalía, no es solamente legal, artículo 125.3, 142.2 del Código de Procedimiento Penal, sino constitucional, artículo 250 de la Carta, pues la teleología del legislador en tales preceptos es que las partes, con anterioridad a la audiencia de juicio oral, que es donde se realiza la práctica probatoria, conozcan las aspiraciones probatorias de su adversario, lo que les permitirá enfocar su estrategia de acuerdo con el panorama que su contraparte ha develado. Sobre la figura del descubrimiento probatorio de la Corte Suprema de Justicia, en auto AP 3300-2020, radicado 56650 del 25 de noviembre de 2020, precisó, abro comillas, acerca de la relevancia del descubrimiento probatorio, esta corporación ha destacado en pronunciamientos que se constituye parte de la esencia del sistema acusatorio colombiano, pues a partir de cada una de las partes involucradas en el proceso estructura la estrategia a desplegar en el juicio oral. Es así que, a través del descubrimiento, la Fiscalía y Defensa deben suministrar, exhibir o poner a disposición todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que tengan en su poder como resultado de sus averiguaciones y que pretendan utilizar de una u otra forma en el juicio oral. Lo anterior posibilita que la contraparte
conozca oportunamente los instrumentos de prueba sobre los cuales este oponente fundará su teoría del caso, de tal modo que pueda edificar su estrategia en procura del éxito de sus pretensiones. Es por lo mismo que a través del descubrimiento probatorio se garantiza la indemnidad del principio de contradicción, que las partes se desempeñen con lealtad y que las decisiones que al respecto adopte el juez se dirigen a la efectividad del derecho sustancial y al logro de los fines constitucionales del proceso penal. Cierro comillas. Ahora, como bien lo señala el precedente citado y lo postula el literal 1 del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, dicho descubrimiento debe ser oportuno, de tal manera que le permita al imputado disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. Este mandato de la norma rectora y garantía procesal se truncaría de manera flagrante si, en el procedimiento especial abreviado en desarrollo de la audiencia concentrada prevista en el artículo 542 del Código de Procedimiento Penal, que conjuga en una sola actuación las audiencias de formulación de acusación y preparatoria del procedimiento ordinario, se le permitiera a la Fiscalía realizar adiciones al anexo de pruebas que acompaña el traslado de la acusación y que paso seguido se abonará a la fase de solicitudes probatorias, pues en esas condiciones ningún tiempo dispondría el imputado para preparar su defensa. Situación diferente ocurre en el procedimiento ordinario, donde en forma expresa el legislador fijó el tiempo razonable con que dispone el imputado para preparar la defensa, una vez la Fiscalía le ha descubierto el anexo de las pruebas que pretende practicar en el juicio oral, incluidas las que adicione en audiencia de formulación de acusación. Al prever el inciso final del artículo 343 del Código de Procedimiento Penal que, concluida la audiencia de formulación de acusación, el juez fijará fecha y hora y sala para la celebración de la audiencia preparatoria, la cual deberá realizarse en un término no inferior a 15 días ni superior a 30 días siguientes a su señalamiento. A criterio del juzgado, en el marco del procedimiento especial abreviado, no es de recibo la práctica de la Fiscalía, acogida por la Judicatura para el procedimiento ordinario, de dejar pendientes en el descubrimiento probatorio que la ley y la Constitución la obligan a hacer en el escrito de acusación, para luego ser adicionados en audiencia de formulación de acusación, precisamente por la misma estructura y los tiempos que para el ejercicio de los derechos de contradicción y defensa regula este particular estatuto abreviado. El procedimiento especial abreviado. En el procedimiento especial abreviado, el tiempo razonable con que dispone el procesado para organizar su estrategia defensiva lo contempla el artículo 541 del Código de Procedimiento Penal al precisar que, a partir del traslado del escrito de acusación, el indiciado dará un término de 60 días para la preparación de su defensa. En ese escenario, ¿con qué tiempo contaría el procesado para preparar la defensa si se le permite a la Fiscalía adicionar pruebas en audiencia concentrada y enseguida abordar la fase de solicitudes probatorias? La respuesta, como atrás se avisó, sería ninguno. En esa vía, aceptar la tesis de la Fiscalía y de la juez acuo implicaría reducir el tiempo razonable de 60 días que tiene el imputado para preparar su defensa a ninguno, situación que se muestra insostenible legal y constitucionalmente. Este marco jurídico explica el querer del legislador plasmado en el citado artículo 536 del Código de Procedimiento Penal, al disponer de manera clara y contundente que el descubrimiento probatorio que haga la Fiscalía en el traslado del escrito de acusación debe ser total, pues no cuenta con otro momento procesal para realizarlo, salvo lo regulado en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal como prueba sobreviniente. No sobra precisar que la figura de la prueba sobreviniente no fue alegada por el ente acusador en el asunto de Marras, ni considerada en la decisión de primera instancia. Es más, el informe de investigador del laboratorio, objeto de la controversia, tiene fecha 30 de julio de 2022 y el acta mediante la cual se legalizó el traslado del escrito de acusación es de 31 de julio de 2022. O sea, paragoneando a la defensa,
la Fiscalía ya contaba con ese elemento que para la fecha del traslado de la acusación y aún así no lo descubrió. Lo cierto es que el informe investigador del laboratorio relacionado con la verificación de la plena identidad del procesado, así como el testimonio de la experta que lo suscribió, no fue descubierto en el momento procesal oportuno, esto es, en el traslado del escrito de acusación acontecido el 31 de julio de 2022, procediendo en consecuencia la sanción del rechazo de la solicitud probatoria que al respecto elevara a la Fiscalía en audiencia concentrada. En este punto, en esta sede se permite hacer dos claridades adicionales. La primera tiene que ver con la coherencia de la respuesta ofrecida por el señor defensor ante la pregunta de la juez Acuo relacionada con las observaciones al procedimiento de descubrimiento probatorio, que aceptó completo, pues tal afirmación se enfoca en las evidencias que le fueron puestas en conocimiento en el traslado de la acusación, situación que no aconteció con el publicitado informe investigador del laboratorio que se dejó pendiente. La segunda hace referencia con las adiciones que realiza la Fiscalía, las cuales constituyen un acto de parte que no tiene control judicial ni rogado, motivo por el cual el silencio que guardará la defensa con relación a este tópico no puede generarle consecuencias desfavorables. Conforme con lo anterior, este juzgado revocará la decisión únicamente en el sentido de rechazar por incumplimiento de procedimiento de descubrimiento probatorio la incorporación del informe de investigador del laboratorio relacionado con la verificación de plena identidad del procesado, así como el testimonio de la experta que lo suscribió. En lo demás, se confirmará. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, con función de conocimiento, resuelve primero revocar parcialmente la decisión adoptada el 20 de enero de 2025 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Conocimiento de Popayán, Cauca, por cuyo medio resolvió las solicitudes probatorias elevadas por las partes en audiencia concentrada dentro del proceso penal seguido en contra de por el delito de hurto agravado, en el sentido de rechazar por incumplimiento de procedimiento de descubrimiento probatorio la incorporación del informe investigador del laboratorio relacionado con la verificación de la plena identidad del procesado, así como el testimonio de la experta que lo suscribió. Las demás determinaciones de la ACUO permanecen incólumes. Segundo, devolver la carpeta al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales para lo de su cargo, cancelar su radicación y anotar su salida. Tercero, contra esta decisión no proceden recursos. Es todo la lectura.